del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Desde aquí te ayudaremos a lograr la meta de nuestro proyecto: infografía que exponga el patrimonio natural y cultural que nos hace diferentes y valiosos como peruanas, peruanos y como nación. Ahora tengamos presente nuestras recomendaciones. Asegúrate de estar acompañado de un familiar mayor o persona de tu confianza. No olvides tener a la mano lapiceros, hojas de papel para tomar apuntes. Recuerda, mejor si son recicladas. Los apuntes y trabajos que realices los irás archivando en un portafolio o folder elaborado con creatividad. Y lo más importante, esta es una oportunidad para que desarrolles al máximo tu potencial mental y socioemocional. Entusiasmo, voluntad y perseverancia son tus mejores herramientas para llegar lejos. Te esperamos. Ahora presta atención al siguiente audio acerca de una de nuestras expresiones musicales. ¿Conoces esta expresión cultural? ¿A qué comunidad peruana representa esta expresión cultural? ¿En qué se inspiró? Como jóvenes, adolescentes y estudiantes, ¿por qué la diversidad cultural nos hace peruanas, peruanos y una nación diferente y valiosa? ¿Qué actitud debemos asumir ante nuestro patrimonio natural? Bien, eso es justamente la meta de aprendizaje el día de hoy. Elaboraremos recomendaciones para valorar, preservar, proteger tu identidad y sentido de pertenencia, asumiendo una posición argumentada y crítica frente a prácticas y estereotipos que vulneran derechos de mujeres y hombres en la convivencia en su patria pequeña y grande. Este aprendizaje será útil para que la organización de nuestra familia y la comunidad conozcan, valoren, protejan y aprovechen responsablemente el patrimonio cultural de nuestra patria pequeña y grande. Para lograr nuestra meta realizaremos 3 pasos. Presta atención. Primer paso, lo que debemos saber. Aquí analizaremos información fiable y pertinente e identificaremos las principales características de los aspectos culturales que nos hacen peruanas, peruanos y una nación diferente y valiosa. Segundo paso, lo que debemos comprender. Aquí argumentaremos como ciudadanas y ciudadanos sobre la importancia de valorar y preservar nuestra diversidad y patrimonio cultural frente a prácticas y estereotipos que vulneran los derechos de mujeres, hombres y la convivencia. Tercer paso, lo que debemos hacer. Aquí formularemos recomendaciones para valorar, preservar y proteger nuestra diversidad y patrimonio cultural frente a prácticas y estereotipos que vulneran derechos de mujeres y hombres en la convivencia en su patria pequeña y grande. Estos son los pasos a través de los cuales desarrollaremos nuestros aprendizajes el día de hoy. Manos a la obra. Primer paso, lo que debemos saber. Iniciamos nuestro programa escuchando las melodías de la guaconada, danza ritual que se representa en el pueblo de Mito, perteneciente a la provincia de Concepción, situada en la cordillera andina central del Perú. Esta danza es una síntesis de diversos elementos andinos y españoles. Integra también
nuevos elementos modernos. Solo pueden ser huacones los hombres de buena conducta y gran integridad moral. La danza se transmite tradicionalmente de padres a hijos y los vestidos y las máscaras se heredan. La huaconada es una de las expresiones de nuestra riqueza cultural. ¿Cuánto conocemos acerca de la riqueza cultural de nuestra patria? ¿Cuánto conoces de la riqueza cultural en tu región, distrito o comunidad? ¿Cómo podemos informarnos y aprender sobre ello? Para analizar e identificar las principales características de nuestra riqueza cultural, es necesario tener información fiable y pertinente. Como recordarás, poseer información fiable y pertinente nos permite ejercer nuestros derechos y deberes como ciudadanos. Pero, ¿qué es información fiable y pertinente? Estudiantes de primero, estudiantes de segundo, ¿recuerdan? Te ayudamos. Es información fiable cuando se sostiene en hechos veraces, cuando el autor de la información tiene autoridad para hablar sobre el tema, sea que ha estudiado o conoce por ser testigo directo del hecho, asimismo, del objetivo con el que se produjo la información, cuándo se produjo. Una información es pertinente cuando la información está totalmente relacionada a lo que se quiere abordar, discutir o sobre lo cual se tomarán decisiones. Pero, ¿qué significa hablar de nuestra riqueza cultural? ¿Qué características tiene nuestra riqueza cultural? También es necesario precisar que hablar de nuestra riqueza cultural nos remite a dos principales características. Presta atención: diversidad cultural y patrimonio cultural. ¿Qué significa? ¿Qué nos dice el Ministerio de Cultura al respecto? Estudiantes de primero, en nuestra patria, ¿qué significa diversidad cultural? Significa que el Perú es un país pluricultural y multilingüe, es decir, tenemos muchas manifestaciones folclóricas, artísticas, arqueológicas, así como conocimientos, saberes, instituciones, tradiciones, costumbres, historias y memorias en diversas agrupaciones étnicas con diversas lenguas y las cuales compartimos diariamente. Estudiantes de segundo, ¿qué es patrimonio cultural? Son los bienes materiales, tradiciones familiares que recibimos como legado de nuestros padres y de la sociedad donde crecemos y nos desarrollamos. Son la lengua, la religión, las costumbres, los valores, la creatividad, la historia, la danza o la música que nos permiten identificarnos entre nosotros y sentir que somos parte de una comunidad determinada y no de otra. Estudiantes, ¿cuáles son las categorías o clases de patrimonio cultural que existen y que debemos conocer y tener presente? Conozcamos algunos de ellos. Patrimonio inmueble. Son aquellos que no pueden trasladarse, como los sitios arqueológicos, huacas, cementerios, templos, cuevas, andenes, entre otros, edificaciones coloniales y republicanas. Estudiantes de primero, ¿nos pueden mencionar algunos ejemplos? Excelente. Aipate, en Ayabaca, Piura, es un sitio arqueológico perteneciente a la cultura inca, cual enorgullece a sus ciudadanas y ciudadanos. ¿Los conoces? Huelap es un importante sitio arqueológico pre-inca, ubicado en la provincia de Luya, Amazonas, y fue construido por la cultura Chachapoyas. ¿Nos puedes brindar otro ejemplo de patrimonio inmueble, estudiante de primero? Bien, patrimonio mueble son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro. Objetos como pinturas, cerámicas, orfebrería, mobiliario, esculturas, monedas, libros, documentos y textiles, entre otros. Dependiendo de la época en que fue creado, puede ser patrimonio arqueológico cuando proviene de la época andina y patrimonio histórico
cuando proviene de tiempos a partir de la llegada de los españoles. Estudiantes de segundo, ¿nos mencionan algunos ejemplos? Veamos. El aríbalo incaico o urpu es la forma más representativa de la cerámica incaica, así como la mororuna en el Loreto. Constituyen ambos patrimonio arqueológico. Pero una colección de monedas republicanas es patrimonio histórico. Ahora, estudiante de segundo, ¿podrías brindarnos otros ejemplos? Patrimonio inmaterial, también llamado cultura viva, y es el folclore, la medicina tradicional, el arte popular, las leyendas, el arte culinario, las ceremonias y costumbres, entre otros, transmitidos de generación en generación. Estudiantes de primero y segundo, ¿nos mencionan algunos ejemplos? Veamos. La fiesta de San Juan de la Amazonía peruana, la danza de las tijeras, el arte textil de Taquile o la peregrinación al santuario del Señor de Cuyuriti. Estudiantes de primero o estudiantes de segundo, ¿podrían mencionar otros ejemplos de patrimonio inmaterial? Excelente. También hay otra clase de patrimonio como el documental, el subacuático e industrial, que profundizaremos más adelante y que junto al patrimonio inmueble, mueble e inmaterial constituyen la riqueza del patrimonio cultural del Perú. Las danzas de la Guaconada, o las danzas del atajo de Negritos, o el atajo de Payitas, entre otros, constituyen expresión de nuestra diversidad cultural. Estudiantes de primero, estudiantes de segundo, ¿qué tipo de patrimonio son? En efecto, ambos son patrimonio cultural inmaterial, o también llamado cultura viva. ¿Cuál es la expresión cultural que identifica tu localidad, distrito, región y por la cual debes sentir orgullo como peruana o como peruano? Dialoga con tus padres. Podemos tomarnos meses o años para conocer las diversas manifestaciones culturales de nuestro país, pero es imperativo en toda persona que se sienta orgullosa de ser peruana o peruano conocer los 12 bienes y sitios culturales del Perú inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. ¿Los conoces? Presta mucha atención a la lista. Centro Histórico de la Ciudad de Arequipa, Ciudad del Cusco, Ciudad Sagrada de Caral, Supe, Parque Nacional del Manu, Parque Nacional del Río Abiseo, el Capacñán o Sistema Vial Andino, el Santuario Histórico de Machu Picchu, las líneas y geoglifos de Nazca y Palpa, Parque Nacional de Huascarán, el Sitio Arqueológico de Chavín, la Zona Arqueológica de Chanchán y el Centro Histórico de Lima. A manera de conclusión, recordemos la afirmación de José María Arguedas, querido literato peruano nacido en Andahuaylas, Apurímac, sobre la riqueza cultural de nuestra patria. Y dice: no hay país más diverso, más múltiple en variedad terrena y humana. Todos los grados de calor y color, de amor y odio, de urdimbres y sutilezas, de símbolos utilizados e inspiradores. Entonces, ahora que poseemos información fiable y pertinente, ¿cuáles son las características de nuestra riqueza cultural que nos hacen diferentes y valiosos como nación? Te lo recordamos. Somos un país con una cultura diversa, multilingüe y pluricultural. Es decir, nuestra cultura se nutre de saberes, costumbres, tradiciones de diversos grupos étnicos con diversas lenguas originales. Tenemos 12 bienes y sitios
culturales del Perú inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Segundo paso, lo que debemos hacer. Presta atención al siguiente reporte. La discriminación cultural consiste en el trato diferenciado a una persona o grupo de personas por la razón de tener una cultura, estilo de vida o costumbres distintas, cual afecta el goce pleno de derechos, pese a que no tiene ningún sustento legal, constituye, de acuerdo al Ministerio de Cultura, un problema público en el Perú. La primera encuesta nacional, Percepciones y Actitudes sobre Diversidad Cultural y Discriminación Étnica Racial, ejecutado por el Ministerio de Cultura en el 2018, concluye que los peruanos y peruanas somos racistas o muy racistas. Así lo considera la mayoría, 53%, de personas que participaron de esta encuesta. Entonces, burlarse, despreciar a quienes tienen una cultura distinta en nuestro país, de su diversidad, ¿es legal? ¿Es una acción basada en el uso de la razón? ¿Nos permite construir una convivencia con bienestar? ¿Qué dicen estudiantes de primero y segundo? ¿Por qué debemos valorar y preservar nuestra identidad y patrimonio cultural? Presta atención a las oportunidades que la diversidad cultural brinda a peruanas y peruanos de acuerdo al Ministerio de Cultura. Escucha. Nuestra diversidad cultural permite establecer relaciones armónicas, de constantes adaptaciones y de respeto entre los pueblos del Perú. Permite aceptar como oportunidad las diferencias étnico-culturales. Permite que la convivencia se construya con los aportes de cada persona y pueblo. Permite afirmar la dignidad de las personas, sus derechos humanos, conservando su identidad cultural. Es una oportunidad para enfrentar la discriminación, pues acepta que la diferencia es una oportunidad, es algo positivo. Nuestro patrimonio cultural es un recurso no renovable, es sumamente frágil y está expuesto a desastres naturales y a la acción humana que incluye desde el descuido y negligencia en la administración o cuidado hasta el robo y huaqueo. Si dañamos o destruimos un objeto o una construcción que fue creada hace cientos de años, ya no las podemos recuperar. Podemos repararla, pero el objeto nunca será el mismo. Entonces, ¿qué valorar y proteger nuestra diversidad y patrimonio natural patrio? Atentos a las preguntas. Estudiantes de primero, ¿por qué valorar y proteger nuestra diversidad cultural? Es una oportunidad para establecer relaciones armónicas y de respeto entre los pueblos de nuestro Perú. Permite que la convivencia se construya con los aportes de cada persona y pueblo. Ratifica sus derechos, dignidad, aceptando que la diferencia es algo positivo, una gran oportunidad. Estudiante de segundo, ¿por qué valorar y proteger nuestro patrimonio cultural? Porque es sumamente frágil y está expuesto a una serie de peligros. Si dañamos o destruimos un objeto de nuestro patrimonio, no podremos recuperarlo. El patrimonio cultural es un recurso no renovable. Tercer paso, lo que debemos hacer. Ahora formularemos recomendaciones para valorar, preservar y proteger nuestra diversidad y patrimonio cultural frente a prácticas y estereotipos que vulneran derechos de mujeres y hombres en la convivencia en su patria pequeña y grande. Pero, ¿cuáles serían estas recomendaciones? Piensen en unos instantes, por favor. Recuerden, la diversidad cultural es un componente esencial del desarrollo humano. Constituye una fuente de identidad, innovación y creatividad para las personas y es un factor importante en la lucha contra la pobreza. Así nos lo recuerda el Ministerio de Cultura. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pensemos en sugerencias y recomendaciones. Veamos, respecto a la diversidad cultural, ante los peligros de discriminación expresada en burlas, desprecio por nuestras costumbres, lenguas, estilos de vida y tradiciones, estudiantes de primero,
¿qué recomendaciones podemos brindar? Muy bien, conocer nuestra diversidad y patrimonio cultural, argumentar sobre la importancia de conocerlo y protegerlo, valorar la diversidad como la mejor estrategia para enfrentar la discriminación. Respecto al patrimonio cultural, enfrenta los peligros de descuido, pérdida irreparable del folclore y la arqueología, acumulación de basura en nuestros sitios arqueológicos, tráfico con nuestro patrimonio mueble y documental, entre otros. Estudiantes de segundo, ¿qué recomendaciones podemos brindar? Por supuesto, argumentar del daño que se comete cuando ocurren actos de deterioro del patrimonio, evitar su deterioro, su manipulación indebida, todo momento, difundir el valor de preservar intacto nuestro patrimonio cultural. Ahora ustedes, ¿qué otras recomendaciones podrían proponer? Bien, llegamos al final de esta sesión. ¿Qué hemos aprendido? ¿Recuerdas? Hemos aprendido 3 cosas importantes. Número 1. Nuestra patria tiene una gran riqueza cultural, caracterizada por la diversidad multilingüística y pluricultural, lo cual constituye una oportunidad para lograr una mejor convivencia y alcanzar el desarrollo integral. Los actos de discriminación son su mayor amenaza. 2. Tenemos 12 bienes y sitios culturales del Perú inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Todo peruano orgulloso debe conocerlas, valorarlas y difundirlas. 3. Es imperioso valorar, preservar y proteger nuestra diversidad y patrimonio cultural, y es necesario tomar medidas al respecto, como por ejemplo, brindar recomendaciones para proteger nuestra diversidad y patrimonio cultural. Ahora el reto final de esta sesión es que elabores estas recomendaciones para valorar, preservar y proteger tu identidad y sentido de pertenencia frente a prácticas y estereotipos que vulneran los derechos de mujeres y hombres en la convivencia en su patria pequeña y grande. Este es un insumo que, junto a las recomendaciones para preservar la riqueza natural de nuestro país, serán parte del proyecto de estas 2 semanas, la infografía. Ahora brindaremos una recomendación para preparar nuestro próximo encuentro. Busca información escrita, gráfica, musical o registra narración de los miembros de tu hogar sobre sus orígenes, estilos de vida, costumbres, tradiciones. Tu entusiasmo, voluntad y perseverancia son tus mejores herramientas para llegar lejos y es el momento de emplearlas.